Bueno, hay alguien que no vino la primera clase, ¿verdad? El caballero presento de vuelta. Mi nombre es Mar Ferreira. Somos la empresa de Electroservice. Estamos empezando un curso para mantenimiento y lo básico de los generadores, ¿verdad? ¿Qué tal? Estamos yo con mi hermano Rubén Ferreira y atrás hoy me acompaña mi papá, que es el que fundó la empresa del señor Oscar Ferreira, que después del receso nos va a estar dando también una clase. Vamos a enfocarnos en todo lo que es el tema ABR y alternador con él, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso, aprovechando que viene el compañero ahora de la clase pasada. Hablamos de los tipos de generadores, separamos en tres secciones. Separamos por tipo de combustible. Recordamos que había generadores a nafta, a gas y equipos diésel, ¿verdad? Hablamos también de generadores por el tipo de uso aplicado, lo que son tipo los portátiles, los domésticos y los comerciales. Hablamos que lo naftero normalmente se recomienda para uso portátil, no se recomienda para un uso fijo o para automatizar, porque hablamos del problema del carburador que tiene, que siempre se empasta, si vos dejas guardado mucho tiempo, él no quiere más arrancar, tiene muchas dificultades. Entonces siempre recomendamos para uso doméstico o comercio pequeño equipos diésel, que es lo que se enfoca a este curso, ¿verdad? Y los comerciales industriales, que normalmente son generadores grandes, hablamos de 200, 300, 700, 1000 kVA para arriba, que suele ser por proyecto que se van trayendo los generadores. Y hablamos por tipo de fabricación, están los tipos abiertos, que son generadores que no tienen cabina. Hablamos de los generadores cabinados, que tienen una cabina que tanto le protege de la intemperie, o sea, puede estar en la lluvia, puede estar afuera, porque tiene llave, o sea, no se va a manipular fácilmente. Y tiene un tratamiento acústico, que absorbe, como hablamos por norma, hasta 60% del ruido. Igual se escucha el generador, pero comparado con un equipo abierto es abismal la diferencia. Y los tipos de contenedores que, como hablamos, son casos especiales. No sé si alguien pudo ver, como le dije, ahí en Pareza hay unos cuantos que están apilados así uno al lado de otro, ¿verdad? Están trabajando ellos ahí. Hablamos del generador, ¿verdad? Separamos el generador en sus partes. Teníamos el tablero de mando, tenemos el alternador, el filtro de aire, el motor con el radiador y la base, ¿verdad? Era que nos enfocamos en cada una de las partes. Hablamos del motor con la base de escape, los picos inyectores, la bomba inyectora, el filtro de combustible, el sensor de velocidad de RPM, el medidor de nivel de aceite y la tapa de esa gota de aceite motor. Creo que no mencioné en la última clase y es un dato importante. Los cabinados, los generadores cabinados, acá tenemos el chasis, los generadores cabinados trae el desagote de aceite por el chasis, por la base. Hay una manguera que conecta desde el cárter del motor y sale directamente afuera. Entonces facilita esa opción de sacar el aceite directamente. Eso sí, tiene una llave acá de paso, una llave de plomería normal. ¿Por qué? Para que nadie ahora venga y abra más si usted dice que hace un aceite del motor. Entonces es una facilidad que dan los generadores cabinados. Dimos la vuelta al motor, vemos las otras partes, tenemos el turbo inyector de aire, el radiador con el sensor de temperatura, alternador para la batería, el motor de arranque, el sensor de bulbo de aceite que les mencioné que es nuestra última barrera de protección cuando algo le pasa a nuestro motor, y el filtro de aceite. Habíamos visto también toda la parte del tablero de control, habíamos visto el controlador PLC, que es el cerebro de nuestro generador, que se encarga de medir la tensión, mide la ANDE, si hay las tres fases, en los casos digitales, ¿verdad? Mide la fase, se encarga del parámetro tanto de frecuencia, RPM, nivel de combustible, todos esos datos del generador se encuentran en el tablero de control. Están los digitales y están los analógicos. Vimos la clase pasada un generador MAN que era 100% analógico, que estaba en proceso a digitalizarse. Tenemos el botón de parada de emergencia, que en los generadores cabinados están por el tablero de mando, y en los generadores abiertos están en el tablero de mando, y los generadores cabinados están afuera. Están normalmente cerca de donde está el panel, o están en la misma cara, o si no están en uno de los lados. Como mencionamos, la parada de emergencia solamente corta la combustión del motor, no corta la transferencia. Entonces hablamos, si hay un problema de generador, se pulsa la parada de emergencia. Si el problema es de suministro, hay que ir y la llave hay que bajar. Hablamos del cargador de batería inteligente. Mandé justamente, hoy tuvimos un caso de la batería, se vieron en el grupo. Nos fuimos en un cliente 7.5 chico de generador, cubierto una oficina. Su batería, en mi sensor me decía que estaba bien, pues me medía un SOH de 56% nada más. Me va a andar esa batería.
pero no me va a aguantar hasta mi próximo mantenimiento. Entonces yo ahí le pasé, le recomendamos al cliente, mira, hay que hacer cambio de batería de este equipo. Su batería funciona. ¿Qué hacemos? Hablamos dos precios. Uno es, te entrego la batería nueva, yo llevo la vieja y le hago un descuento, porque para mí sirve esa batería, puedo vender o puedo utilizar de otra forma. Va a andar sin problema. Solo que para el generador y el automático no se recomienda, porque no me va a aguantar 12 meses más. Y la importancia del cargador de batería, ¿verdad? Que se encarga de mantener nuestra batería en 12 volts, que mantiene siempre una carga de 3 amperes. Hay cargadores de 6 amperes, pero nosotros recomendamos 3 amperes nada más, porque él tiene que mantener nomás la carga de la batería, no tiene que pasar. Justamente ahí hablamos de la importancia del SOH y el SOC de la batería, que es la unidad de medida. No encontré quién nos compró nosotros, pero mandé en el grupo un programa que está vendiendo ahora 350, creo que está vendiendo el aparato. Funciona bastante bien, idéntico al que usamos acá. Hablamos sobre el módulo de monitoreo, que en caso de generador aplica, que es para poder monitorear el generador a distancia y manipular el generador a distancia. Y también la llave limitadora principal, que es la llave que corta la bornera del alternador, sale directa a la primera llave. Esa llave corta toda la salida y de acá, de esta llave, se vuelve a comunicar con mi tablero de transferencia. Entonces hay dos líneas de corte del suministro del generador. Pasamos al alternador, vimos lo que son las cajas de bornera de salida, que vimos también ahí un equipo grande, ¿verdad? Vimos el regulador de voltaje, que hoy vamos a dar a más profundidad. También el acople motor, que demostramos que es mejor en caso de que se fabrique un generador que sea con bulones, que no esté soldado esto. Hablamos también de lo impráctico que es cuando hay generadores que tienen correa, que va perdiendo potencia con la tensión que da la correa, ¿verdad? Vimos el estator y el rotor, su funcionamiento, ¿verdad? El estator siempre es lo fijo, queda estático, viene su nombre estator. Y el rotor, lo que va adentro, se llama también inducido. Justamente cuando hablamos de regulador de voltaje, ¿por qué se le llama inducido al rotor? Y la ventilación, que tienen los generadores también, un pequeño ventilador que le ayuda nada más al alternador a ventilarse. Hablamos sobre la base o el chasis del generador, que tenemos la puesta a tierra, tenemos los puntos de anclaje, los soportes antivibratorios, el tanque de combustible, el sensor de nivel de combustible y los puntos de fijación. En un generador cabinado, acá faltaría agregar el desagote de aceite que tiene la salida ahí. Bueno, de un modo repaso de todo lo que dimos nosotros en la primera clase, y lo que vamos a hablar hoy es sobre dimensionamiento. Las unidades de medida, los cálculos de carga, los cálculos de cable y aprender a elegir un generador correcto sin sobredimensionar el equipo y sin quemar. ¿Qué puede pasar? Tengo un cliente que me pide para cierta capacidad, me pide 3 aires, una bomba de piscina, un motor de portón y las luces. Yo sin querer le puedo pasar un generador muy potente. Para esa carga, uno de 20 kVA está sobredimensionado ya. Y después el cliente le llama a otro técnico y otro técnico, no, uno de 7 kVA te va a dar ya. Y le va a dar. ¿Con quién se ve el cliente? Con el que pasó más barato, 7 kVA. Entonces podemos cometer ese error de asegurar, pasar muy alto y perdemos por precio. Caso contrario, pasamos muy por debajo y no le da la capacidad al motor. El motor, si es que es un generador moderno, va a ir parando cada vez porque va a lanzar la alerta de sobrecarga y va a parar el generador, el cliente se va a quejar, va a llamar y pasa un despelote, ¿verdad? Si es un generador sin protección, como hablamos también en otros casos, el generador va a estar sobrecargado, se va a calentar el alternador, le va a forzar, entonces se va a prender fuego y hacemos un incendio ahí en la casa del cliente, ¿verdad? En el lugar del cliente. Entonces es importante el buen dimensionamiento de un generador. Si alguien acá ya llegó a dimensionar o ya calculó la capacidad del generador, ¿no? Había alguien acá que no sabía electricidad, ¿verdad? Vamos a ver lo básico primero. Para poder nosotros cotizar el generador adecuado para mi cliente, tengo que saber la unidad de medida que maneja mi generador. Vamos por las bases. Tenemos el voltaje. El voltaje es la presión, y acá vamos a dar una analogía que a papá le gusta dar, que es una canilla de agua que está por la pared. El voltaje
es la fuerza que empuja los electrones dentro de la canilla, es la fuerza que empuja el agua dentro de la canilla. Es muy parecido a eso, ¿verdad? Representa la diferencia de potencia entre dos puntos. Mientras mayor sea el voltaje, más fuerza tiene mi canilla al abrir, ¿verdad? Y el amperaje es la cantidad de agua que tengo dentro de mi caño. Uno es la fuerza con que yo empujo y otro es la cantidad de agua que tengo dentro del caño. ¿Para qué me sirve eso? A la analogía de la canilla, yo necesito 1 litro de agua. El voltaje me va a decir qué tan rápido yo cargo ese 1 litro de agua. Y el amperaje me va a decir si tengo 1 litro de agua para llenar o no tengo los 1 litro de agua para cumplir con mi objetivo. Depende de la carga conectada, del voltaje y la potencia del equipo. Los generadores se miden por 3 unidades. Está el kVA, el kilowatt y el ampere. Si hay gente que te va a decir generador, quiero un generador de 30 ampere, es válido. Quiero un generador de 40 kilowatt, unidad malía, o quiero un generador de 20 kVA. Son 3 unidades medidas que acá usamos mucho en Paraguay, se usa más kVA. ¿Para qué sirve el amperaje? Para poder dimensionar nuestros cables, las protecciones y el breaker. O sea, ¿cómo yo puedo saber de que cuánto ampere es mi generador de 20 kVA? Simplemente me voy y miro su termomagnética. Siempre está un porcentaje para arriba. Pero por ejemplo, un generador de 20 kVA, su termomagnética va a estar entre los 50 amperes. ¿Por qué? Porque me da 30 amperes por fase. Si tienen una pregunta, muchachos, o voy muy rápido, me dicen y vamos bajando, ¿verdad? Vamos de vuelta con lo que son las bases. Vimos voltaje, vimos amperaje y ahora otra unidad de medida importante que son los hertz. Señor. Dijiste kVA y kilowatt. Sí. Potencia aparente y Potencia real. potencia activa. Sí. En el caso de los motores chinos de box y eso justamente vos haces con tu banco capacitor y con un web, ¿verdad? Y el de box se tiene que llevar más grande prácticamente porque necesita más potencia reactiva. Y en ese caso, en ese punto que 100 kilowatts, no, digo, a mi punto de vista, no sé si me equivoqué. No puedes comprar con kilowatt, sino con kVA tiene que ser el generador. Sí, hay una tabla de una fórmula para poder pasar yo de kilowatt a kVA o de kVA a kilowatt. Usted andamos a ver eso después. Porque pasa eso, yo tengo un generador de 20 kVA, pero 20 kVA no me da 20 kilowatts. Primero luego está el factor de potencia que todos los motores, los chinos de Gotze o los Caterpillar tienen, que es el factor de potencia que tiene el generador. Vamos a ver después, es justamente un tema importante, ¿verdad? Tenemos los hertz. Los generadores generan corriente alterna. A diferencia de la corriente continua, la corriente continua es una sola línea que da voltaje. La corriente alterna genera ondas que sube y baja sobre mi línea de corte. El hertz es cuántas vueltas yo doy en un segundo. Y en Paraguay se usa la norma de 50 Hz. O sea, 50 veces mi onda va a subir y bajar en un segundo. En Brasil se usa y en Estados Unidos se usa 60 Hz. ¿En qué se basan? En norma. Así como cada enchufe es diferente, hay otro enchufe, es norma. ¿En qué influye, por ejemplo, en mi generador? Los generadores tienen relacionado mi RPM con mi Hz. Por ejemplo, para 50 Hz, que es Paraguay, son 1500 RPM. RPM es revoluciones por minuto. ¿Cuántas veces completa una vuelta el motor? El aro del motor, ¿verdad? 1500 para 50 Hz y 1800 para 60 Hz. ¿Qué implica eso? En un motor es más consumo mayor, o sea, consume más el motor, pues gira a mayor revolución. Si los Hz bajan, los motores que tenemos nuestros clientes giran más lento y puede fallar la sincronización. La UPS detectan eso. Cuando tenemos un generador chico, por ejemplo de 7.5 kVA o de 20 kVA y le arranca un aire grande y vos tenés una UPS, enseguida chilla. ¡Tim! Vaya, ¿por qué? Porque al entrar el generador, el aire acondicionado, perdón, el motor, genera un pico de arranque que por un segundo, le mencioné, por un segundo consume hasta 4 veces más su potencia. En ese un segundo el UPS detectó ya una caída de RPM
por ende detectó una caída en los hertz y a ella acciona de vuelta. El generador también pilla eso, pero justamente nuestro ABR se encarga de darle de vuelta el impulso para que recupere el voltaje. Por esa fracción de segundo que ocurre, las UPS normalmente ya pillan. A ver. Y tenemos una unidad de medida que es nuestra base, que es el watt. El watt ya es el resultado de la multiplicación de dos unidades de medida que tenemos nosotros. El watt es el resultado de una fórmula de voltaje por amperaje. Este es el que más van a ver en los libros, ¿verdad? Pero el voltaje por amperaje solo es válido para corriente continua. Nosotros tenemos corriente alterna. Entonces agrega un factor que es el factor de potencia, que por norma es 0,8. Entonces, donde vas es 0,8. Entonces, yo quiero saber consumo de watt de un aire monofásico. Tengo su voltaje, tengo su amperaje, tengo voltaje por amperaje por factor de potencia y tengo el resultado del watt. Ahora, el 100% de los aires viene ya en su plaquita. Lo primero dice cuántos kilowatts o cuántos watts es, ¿verdad? Pero por ahí no tenemos ese dato y queremos recuperar, podemos hacerlo. En una corriente alterna trifásica es la misma fórmula, solo que agregamos raíz de 3. Raíz de 3. Bienvenido, ¿qué tal? Ahí. Y acá quiero mostrarle un pequeño gráfico ahí, para entender un poco cómo funciona la electricidad. Cosa que acá mucho ya dominamos, pero para poder entender un poquito más. Como les mencionamos, nosotros nos imaginamos un caño de agua. Vemos los electrones. Una cosa que se decía antes y que se refutó ahora, los varios científicos refutaron. La corriente no es... Tengo acá mi fuente de energía. Tengo acá positivo. Tengo acá negativo. Y tengo acá mi foco, ¿verdad? Mi foco. Antes se decía que los electrones iban en camino, alimentaban el foco y teníamos el retorno. Esto después se refutó. ¿Por qué? Porque los electrones no se mueven. Los electrones se mueven por minuto, 1 milímetro nomás. ¿Qué pasa? Oscila. Lo que hace el electrón, lo que hace la energía es empuja y tira el electrón. Y ese movimiento lo que genera es un campo electromagnético y eso genera la energía. Ahí se transfiere la energía de un punto hasta otro punto. Por eso vemos esta animación, ¿verdad? Como les mencioné, nosotros tenemos un voltaje de 220. Ahí. Que si quieren podemos bajar esto al rango americano, por ejemplo, que sería 110. Y el ancho, qué tan alto sube mi onda de voltaje, depende 100% de qué cantidad de voltaje doy, ¿verdad? Voy a poner de vuelta esto en 220. El amperaje, como les mencioné, el amperaje, qué cantidad de agua tengo en carga. Si yo subo el amperaje que hay en mi carga o en mi cable, también sube la cantidad que se mueve en el cable. Por eso es importante dos cosas. Dimensionar bien el cable. Si yo tengo mucho amperaje para un cable que no está preparado para eso, se calienta. ¿Por qué? Porque el electrón, otra función, que aparte genera un campo electromagnético que se va rozando. Y ese rozamiento genera un calor. Normalmente el cable asume el cobre es capaz de transmitir el calor tranquilamente, así como transmite la energía y no hay problema. Pero si yo paso su capacidad, esto ya calienta al punto que derrite la aislación y forma el cortocircuito. Lo mismo pasa con el generador. Las bobinas que están dentro están preparadas para trabajar a cierto amperaje máximo. Si yo supero eso, voy calentando, de a poco se va calentando, el barniz se va secando, se va quebrando y ocurre la falla. Y último, lo que mencioné es la frecuencia, ¿verdad? Que acá estamos en 50. Obviamente esto está alentizado, ¿verdad? Si nosotros ponemos esto a niveles reales, esto es rapidísimo. Pero ponemos lento para que se pueda entender cómo funciona, ¿verdad? Es netamente la cantidad de vueltas que da.
que sube y baja nuestra curva de electricidad, ¿verdad? Entre positivo y negativo. Y como dije, tenemos el cálculo. Por ejemplo, en 220 voltios con 11 amperes de carga, tiene que estar a 50 de esto, tengo 2553 watts. Un cálculo que hace, ¿verdad? Voltaje por ampere. Si tiene alguna pregunta, ¿se entendió hasta ahí? Vamos a nuestro generador. Nuestro generador usa kVA. Cuando vayamos a comprar un generador, nos van a pedir de cuánto kVA es. O cuando nosotros le pasemos al cliente el presupuesto, tengo que decirle, es de tanto kVA al generador que te estoy ofreciendo. Kilovolt volt ampere. O sea, cuántos kilovoltios por ampere estoy pasando yo al generador, ¿verdad? Y los generadores tienen dos potencias. Hay una hoja que tienen ustedes, creo que está al final, que es una tabla donde están los generadores que tenemos en el mercado local hasta 300 kVA, creo. O 300 el 330. Ahí tienen ustedes la primera tabla, que es la potencia en prime y la potencia en standby. ¿Por qué tiene dos unidades de medida el generador? Porque el generador, cuando comienza a trabajar, genera una carga en standby que es superior. Supongamos un generador, no sé si yo me puedo dar el ejemplo del de 20 kVA. 20 kVA, su prime es 20 y su standby es 22. 22 kVA. ¿Por qué disminuye la potencia? ¿Por qué hay dos unidades de medida? Porque cuando el generador está frío, el alternador está frío, genera más, porque el inducido está más cerca del estator. Entonces, por las primeras, es una norma, por las primeras 8 horas, él me va a dar 22 kVA. Una vez que el generador está trabajando, empieza a dilatarse los materiales, se van separando, baja la capacidad, y por eso tenemos el 20 kVA. Esto es importante, caballeros, porque si yo cotizo un generador, no puedo cotizarle por la potencia máxima. Porque ¿qué pasa si mi cliente se va a la luz? Como tuvimos un caso de temporal que hubo el domingo, un cliente nuestro en San Lorenzo tuvo 3 días sin electricidad. Recién al tercer día se fue la ANDE porque era un problema la cometida y se fue varias veces y nunca lograron resolver. 3 días tuvieron sobre generador. Si ellos estaban por la potencia total y estaban al tope, al 100% de carga, a las 8 horas iba a parar el generador porque ya no iba a alcanzar la potencia total. Iba a parar por sobrecarga de energía. Consulta ahí para que no tiene nada que ver. Los motores que van a aguantar 3 horas continuadas, ¿no? Ricardo, Ajá. Sí, 3 horas, poco. Es que sí, ese 3 días, perdón. Sí, sí, tenemos caso, tenemos caso, tenemos caso, tenemos caso. Últimamente los generadores chinos están viendo con muy buena calidad. La verdad que nosotros que estamos importante también generadores chinos y brasileños, no podemos quejarnos en esa parte. Están generando y mantiene y le da el cuerpo. Lo que son al menos así de fábrica como Lonkai, lo que traen Gotze, Reiko que traen en su línea Genpower, son muy buenos equipos. ¿Qué me condiciona ahí? Como hablamos en la clase pasada, quizás lo que le puede frenar es que no esté bien refrigerado. Ese puede ser el problema que tengamos. No está bien refrigerado, levanta temperatura y corta por seguridad el generador. O es un día que hace demasiado calor y no le da el cuero, porque los generadores están preparados también para funcionar a cierta altura sobre el nivel del mar. O sea, está preparado para que cierta cantidad de aire ingrese al motor. Y eso no es igual en todos lados. Si vos llevo mi generador en Bolivia o en La Paz, quiero arrancar y capaz ni arranca. Porque no le entra la cantidad de aire que está calibrado. Se tiene que calibrar de vuelta y va a funcionar. ¿Sí respondes tu pregunta? ¿Verdad? ¿Qué es kilowatt y qué es kVA? Como la pregunta que me ¿verdad? Kilowatt es la potencia real que me da el generador. Y kVA es la potencia aparente. El generador, cuando genera la energía, otra analogía que me gusta dar, ¿verdad? Tengo yo un vaso de chop de cerveza bien frío. ¿Qué tiene el chop? Tiene espuma. Mi kVA es el total. Este es mi kVA.
Y mi kilowatt es mi kVA restando el factor que tiene acá, se llama la energía reactiva que genera el generador. Y entonces el resultado, el restante es mi kilowatt. O sea, esto es lo que yo puedo usar realmente. ¿Y dónde se usa este? Cuando arranca un motor, ya sea monofásico o trifásico, ahí se utiliza la energía reactiva. En ese microsegundo él acciona. Después de vuelta, esta energía no se utiliza. Por eso dijimos, inclusive cuando vimos nuestro generador de 22 kVA, su kilowatt, ¿cuánto es? El 22 kVA tiene 19. 19,4 es en prime. No, es standby. En standby. ¿Y en prime? En prime es 17,6. 17,6. Este dato es muy importante cuando vamos nosotros a hacer el relevamiento para saber qué capacidad tengo que darle al cliente. Porque cuando yo empiezo a sumar un aire, una ladera, un motor, un soldador, un compresor, voy a tener potencia en kilowatt. Y yo voy sumando, ¿tanto kilowatt tengo ya? Tengo 15.000 kilowatts. Ok, un generador de 20 kVA entra en el rango, según el cálculo. 20 kVA, 17 kilowatts en su prime, entonces entra en el rango. Pero hay otro factor que vamos a mirar más adelante que también determina eso. ¿Cómo yo paso de kilowatt a kVA? Como mencioné, en Paraguay usamos factor de potencia 0,8. Kilowatt es una fórmula simple. Kilowatt es igual a kVA por 0,8. Yo quiero saber cuántos kilowatts tengo en un kVA, multiplico por 0,8 y me da el kilowatt. Quiero invertir. Quiero saber. Ahí hace nomás la que se lleva de la anterior. Sí. Ahí. Tenemos un ejemplo ahí. Tenemos 100 kVA de potencia. Tenemos factor de potencia 0,8. Entonces tengo 80 kilowatts. Si yo quiero saber el kVA es dividido 0,8. Quiero saber de kilowatt dividido 0,8. En este caso 80 dividido 0,8 me da 100. Es una fórmula que se despeja nada más y se cruza, ¿verdad? Bueno, y ahora otra pregunta. ¿Cómo calculo cuántos kilowatts de carga tengo? Y acá vamos a ver tres tipos de carga que existen. Están las cargas resistivas, las cargas inductivas y las electrónicas. ¿Por qué es importante separar esto cuando cotizamos con un cliente? Porque hay equipos que tienen el pico de arranque y hay equipos que no. ¿Qué pasa si tengo un cliente que tiene muchos hornos? Voy a cotizar de acuerdo a la capacidad de kilowatt del horno y no es necesario cotizar el factor de potencia, o sea, el pico de arranque porque no tiene motor. Pues tengo un cliente que tiene muchos compresores, tiene muchos aires, tiene motores de agua o cualquier tipo de motor de su maquinaria, yo tengo que calcular el pico de arranque del motor. El pico de arranque del motor es la potencia que usa el motor para romper la inercia, para empezar el movimiento. Como mencioné, esa energía que utiliza el motor suele consumir hasta 3 hasta 8 veces más la capacidad del motor. Un ejemplo, un motor de 1 HP, o sea, sería para hacer ejemplo, un motor de 1 ampere, cuando arranque me consume 8 amperes por 0, tantos segundos. Es un ratito, una vez que rompe la inercia, vuelve a su consumo normal. Y ese pico ya le afecta a mi generador. Porque ese generador está trabajando ya con un porcentaje, ya está al 50%, y justo ahora que un motor, perdón, y le consume, qué sé yo, 40 amperes, y él tenía 10 amperes más de sobra, levanta temperatura, o sea, levanta presión de aceite y directamente acciona el generador y corta. ¿Qué trabaja acá? Presión de aceite. Los paneles nuevos tienen un detector de tensión que está programado para la capacidad, entonces va a proteger, normalmente va a proteger el panel y va a lanzar, si no es alerta de bajo nivel de velocidad de motor, directamente dice que es sobrecarga de tensión. Normalmente tiene esas dos alarmas, o bajo nivel de velocidad del motor o sobrecarga de tensión.
la resistiva, como dijimos, tenemos calefones, estufa, las lámparas incandescentes, no generan pico, pero son los que generan mucho calor. Todo lo que tiene resistencia, damos por hecho que son equipos de alto consumo. La inductiva, como hablamos, son los motores, compresores, bombas, aire, generan este pico de arranque, y lo recomendable es siempre sumarle 50% más de la capacidad del motor. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante porque es tanto tiramos. Uno dice 30%, pero recomendamos 50% para asegurar. Y la electrónica, que son la UPS, PLC, las computadoras, que si bien no son de alto consumo, pero su problema es que ellos tienen que tener una energía limpia. Si por ahí le llega y no usa un transformador, o son un equipo que tiene transformador integrado a la placa, una variación de voltaje ya hace que trabaje mal. La UPS es un ejemplo perfecto. Una vez que estamos a 60 Hz o 58 Hz, él ya corta nomás ya y mete la batería. O bajamos un chiqui, la cantidad de Hz o la cantidad de voltaje, él ya va a cortar automáticamente, apunta ahí una hora, va a cortar el suministro y va a meter la batería. Y tenemos los tipos de carga. Okay, repito esto. Acá justamente doy, ¿qué es el factor de arranque? O sea, el pico de arranque en los motores trifásicos, con un cálculo, es de 3 a 7 veces más de la corriente nominal. En los monofásicos, como usamos una sola fase, aumenta esto. Tenemos de 4 a 8 veces más de mi corriente nominal. O sea, si un motor dice que consume 30 amperes, 8 veces más, hasta 8 veces más puede consumir. Y acá tenemos una plaquita interesante. Esta la vamos acá con Rubén. Este es el consumo básico de algunos electrodomésticos que hay más comúnmente en las casas, ¿verdad? Tenemos los aire de 12.000, de 18 y de 24.000. Tenemos su potencia en watts. O sea, en kilowatts netamente le quitamos 3,0, ¿verdad? La conversión. Queda 1.5 kilowatts, 1.95 kilowatts, 2,65 kilowatts. En amperes, tengo por ejemplo un aire de 12.000, 5.7 amperes trabajando ya continuamente, cuando ya arrancó. Pero un detalle importante, cuando arranca, me puede consumir hasta 25 amperes el aire acondicionado. Que es muchísimo, pero ese pico de arranque puede levantar hasta 25 amperes y esto puede hacer que mi generador ya pare. Por eso es 5.7 es lo que dice en la plaquita. Y normalmente este dato vos no ves en la placa. No suelen traer, ni los motores suelen traer el consumo de ampere por pico de arranque. Entonces es un cálculo que tenemos que hacer nosotros por los equipos. ¿Verdad? Replicamos para los 18.000 y para los 24.000. Después tenemos otra placa, que son los equipos de alto consumo de energía. Tenemos la ducha eléctrica, que esta 5.500 watts, que es muchísima, es la Lorenzetti más barata. Hay equipos que consumen hasta 6.800, hay equipos que consumen, ya llega a ver 8.000 watts, no sé por qué 8.000 watts, y viendo que el agua pero hay clientes, ¿verdad? cada cliente que hay, ¿verdad? Dato importante, mira, me consume 25 amperes una ducha. Prácticamente el pico de arranque de un aire de 12.000. Por eso nosotros, acá en el Electroservice, cuando vendemos un generador, le recomendamos al cliente no meter la ducha directamente. Pues si yo voy a calcular la ducha para cotizar un generador, se me va a disparar el precio del generador. Ya tengo que cotizar uno de 20 kVA cuando uno de 7,5 le da para todo lo demás. Quitando la ducha nomás. Fácilmente la ducha, un generador de 10 kVA. Fácilmente, para que solo la ducha y un poquito, una cuanta cosita más. Diferencia, tiene termocalefón, que es algo que está entrando mucho ahora. Tengo una ventaja, porque consume casi 5 veces menos. Tengo 6.8 amperes, ese puede aguantar. Desventaja del termocalefón, que es como la heladera, él trabaja y para, trabaja y para. Va manteniendo la temperatura dentro del tanque. Un eléctrico, misma lógica que la ducha, nosotros recomendamos directamente no. El cliente quiere, porque el cliente quieren, bueno, son casi 3 amperes más que cotizarle a nuestro generador, o 3.0, 3 a 3.3 kilowatts. Bomba de agua para la piscina o para el sistema. Muchas casas tienen ahora tanque con bomba de presión.
porque no le alcanza la presión en la casa, entonces tiene un tanque. El tanque alimenta una bomba con un presurizador electrónico y eso da presión en la cañería. Normalmente de 0,5 HP, pero pusimos un HP para poder estabilizar. Te consume 3.4 amperes o 0,75 kilowatts, que es lo correspondiente de un HP. Portón eléctrico, que sí o sí va a querer usar el cliente, si es que tiene, es poco, 0.3 kilowatts, 1.4. Se puede disparar hasta 0.5 si son portones basculantes. Normalmente son más potentes que los motores corredizos. Y ese cable de pelo y planchita que no falta el cliente que te pregunta, o si te habla con la señora te pregunta si aguanta, ¿verdad? Y molesta, trata de entender que te pongo la planchita, pero te quito un aire prácticamente. Pero es poco, mano. Pero con Chile. 0,7 amperes. Hay que decir, no. Hay que bañarse, porque 25 amperes la luz. Yo creo que los hombres tenemos mucha fría nomás, no hay problema ahora. Sobre ese mayor de edad, hace unos chinos y nada. Como el Lugo, mucho micrófono. Y esto es lo uso diario. Esto yo sí o sí tengo que dar por hecho. No tengo ni que preguntar al cliente si es que quiere o no quiere, porque sí o sí va a usar. Uno, porque no desenchufan, la heladera queda enchufado. Y el cliente compra el generador porque quiere su heladera que no pare y que no se componga el alimento. La tele sí o sí va a prender, aunque te digan, no me meta, va a meter la tele. Y va conectado, como digo, la tele ya viene con el decodificador, si tiene un equipo de sonido chico. Equipo de sonido es un punto que vamos a ver más adelante. Eso parece bajo consumo, pero consumen interesante. Las luces LED, que normalmente, si es iluminación LED como esta, estos son de 20 watts cada una. Se calcula entre 200 y 300, redondeamos nada más. Si no es irnos a contar cada foco del cliente, es un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero si tenemos un edificio o una oficina que tiene 2 o 3 plantas, sí conviene hacer un conteo de las luces. Para una casa se calcula entre 100 a 200 watts de consumo si es todo LED. Vemos que tiene un foco de vapor de mercurio, 100 watts mínimo, uno nomás, o pues ya está 200. Entonces, otra pregunta del cliente, ¿todo tu iluminación es LED? Sí, ok, calculemos 200 watts y ya redondeemos. Y router de internet, que puse porque es indispensable también, los clientes siempre piden. Tomando todo esto, vamos a hacer un simulacro. Yo tengo 2 aire de 12.000, tengo un paquete de 10 focos LED, un portón eléctrico y un sistema de entretenimiento que es una TV más Wi-Fi. Yo voy sumando con mi tabla anterior que recién mostramos, voy sumando 2 aire de 12.000, la multiplicación de los dos me da 2.5 kilowatts, tengo 0,1 kilowatt en LED, tengo 0,3 kilowatt en el portón eléctrico y 0,135 kilowatt en la tele. Suma 3,03 kilowatts. Es el consumo que tiene mi cliente que quiere asumir con el generador. Hacemos el cálculo. Usamos nuestra fórmula anterior. Quiero saber cuánto cavidad le tengo que ofrecer. Entonces, kilowatt por 0.8. El 0,03 por 0,8 me da 3,78. Pero ¿qué pasa acá? Yo tengo 2 aire de 12.000. Caballero. No es por, es división. División, disculpe. Disculpe, sí, división. 3,03 dividido 0,8 me da 3,78. Esto, yo tengo 3 equipos que tienen motores. Tengo 2 aire y un portón eléctrico que tiene pico de arranque. Entonces le recomendamos el 50% para poder asegurar. Esto, si bien si quiero ser exacto, calculo nada más por equipo su amperaje y le sumo, ¿verdad? Pero para ser rápido y pasar el presupuesto en el día o la tarde, se recomienda 50% nada más de mi kilowatt, de mi cavidad total, y eso me va a dar 5.67 kVA. Y ahí yo veo en el mercado. ¿Qué hay en el mercado de esa capacidad? Ahí está de 6, hay de 5.5 y de 7.5. Y ahí vemos el precio, porque entre esos 3 es muy poca la diferencia. Nosotros me lo recomendamos directo 7.5. Porque está entre 200 y 100.000, 400.000, ponerle una marca muy buena que está entrando ahora es Vivium. Tuvimos experiencia hace poco con ellos y muy buen motor, es fácil de instalar y estamos viendo si no quieren venirlo acá.
No, Agas trae con Magro y trae Tecnoelectric con Kohler. Pero eso es más barato. Equipo a gas Sí. son mucho más caros. La ventaja de los equipos a gas es que son más silenciosos. Mucho más silenciosos. Y el motor es más chico. Entonces ocupa un generador de 20 kVA diésel, el más grande. Tenemos un aftero y tenemos un a gas, chiquitito. Pero es una tecnología muy cara, creo que todavía, y funciona más para lugares donde hay suministro de gas directo. Acá como es con garrafa, entonces incómodo es tener que enchufar la garrafa. Esto es un protocolo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer un ejercicio con ustedes, compañeros? Tengo dos aire de 12.000 con un aire de 18. Vamos todo en base a una línea monofásica. Tengo un equipo LED, un portón eléctrico, un sistema de entretenimiento y una bomba de un HP. ¿Qué generador tengo que usar yo acá? Ponemos otra vez el programa anterior, vamos a calcular eso. Vamos a ver. Tengo dos aire de 12.000, uno de 18. Tengo un equipo LED, luces LED, un portón eléctrico, un sistema de entretenimiento que es TV más Wi-Fi y una bomba de un HP. Abajo tengo ya las cargas. Tengo que sumar nada más. Que me dice la suma. 5,7 kilowatts. Tengo que pasar esto a kVA. Vamos a volver a nuestra fórmula. Si yo quiero pasar a kVA, tengo que hacer 5,7 dividido 0,8. ¿Cuánto me da eso? 7,16. A esto yo le voy a sumar, como tengo ya más motores, más 50%, me dan total 7,16, 10,75. Redondeamos en 11 kVA. Ese es el que yo necesito cotizar al cliente. Y ahí tengo que agarrar yo de vuelta mi placa y preguntar a los proveedores qué tengo de 11 kVA por arriba. Que 11 kVA, no te escuché, 12 sí hay. 12 hay en standby. Y hay que cuidado, 12 hay en standby. Vos te das el proveedor y dice, tengo 12 kVA. Preguntarle al proveedor, ¿es standby o es prime? Algunos no responden, directo te manda su ficha técnica nomás ya. Te manda el PDF acá, la ficha te dice. Y ahí vemos. Tengo 12 kVA en standby, pero su prime no es 12 kVA, sino es normalmente 10,5. Está por debajo de mi capacidad y no le va a generar. Es lo que tengo que mirar. Según la tabla dice 12. 12. Sí, señor. 12 puntos. Este es, ¿no? Acá están, 12 kVA, 13 kVA de su Standby, standby, 13,2. sí. Y su prime de 12. 12. O sea, el generador de 13 sí me va a dar 12. Sí. O sea, si mi cliente, mi proveedor me dice es de 13 kVA, yo siempre me verifico por el prime. Entonces lo que quiero decir, caballero, es siempre nos basamos por la potencia menor que me da el proveedor. Porque por ahí me va a funcionar. Me va a funcionar ese por 8 horas. Después va a bajar la potencia. Y ahí entramos el problema. Entonces, el comercial es 15 kVA más ejercicio. 15 kVA. Según la tabla que va a hacer, 15 kVA. El de 12 te va. Por tener un kVA de potencia nomás ya. Ahí ya entra un tira y empuje con el cliente. Mira, este te cubre todo. Pero si quieres un colchoncito, tengo 15 kVA. Y ahí ya ve ya la disponibilidad del cliente. Nosotros normalmente hacemos con los clientes dos presupuestos. Uno es tu carga total, para que sepa cuánto es su carga total, y lo que me pidió nomás. Por ejemplo, tiene un 100, su TM de 100 amperes y consume los 100 amperes cuando está todo encendido, todo al mismo tiempo. Bueno, un generador de 100 amperes te vamos a dar un generador. No sé qué capacidad puede ser un 100 amperes. Vamos a ver acá. 31 amperes, tenemos 66. Tenemos de 110 kVA, 125 amperes. 110 kVA, el generador que va a alimentar toda tu casa.
Prime y ese lo. En Prime. 110 kVA en Prime. Y standby 121. 121. Pero siempre vamos por el Prime porque es la unidad menor de medida. ¿Y el proveedor cómo te está vendiendo? ¿Por Prime o por standby? Siempre te da el standby. O sea, más alto Te da el más alto porque hay competencia entre Comagro y Pluscar. Yo tengo 20 kVA, no te digo tengo 23 kVA, te dice. No, yo tengo 25 kVA. Pero en el Prime es un poco la diferencia que hay entre ellos. Por eso siempre podemos nosotros preguntarle a nuestro proveedor, nuestro vendedor, que tiene que dar la ficha técnica. Con la ficha tiene que tener los datos que normalmente te dan todo en inglés porque directo del fabricante le dan la ficha técnica. Con Maro lo que sé que tradujo su ficha técnica. Entonces ahí vemos exactamente cuántos kilowatts me da el generador, cuánto me da en Prime, cuánto me da en standby. Entonces vimos que 11 kVA en nuestra carga. Y vimos que en nuestra planilla hay un generador de 13.2 kVA que me va a cubrir las 11 kVA justito. Si por ahí pasa las 8 horas, estoy tranquilo yo porque le va a dar la capacidad. Si quiero asegurar, bueno, ofrezco el de 15 kVA. ¿Se entiende ahí? ¿No hay una pregunta? Bueno. Y ahora queremos darle una herramienta que dimos nosotros, que trabajamos con Rubén y estuvimos fabricando, que es para no hacer todo este cálculo. Nosotros armamos un pequeño software que van a tener ustedes también, que es una calculadora de generador. Porque vimos que no hay eso, si hay es muy complicado usar en internet. ¿Qué nosotros hicimos? Cargamos todos los datos de consumo de los equipos. Tenemos lo que normalmente hay en una casa. Entonces yo acá voy cargando, como les mencioné, tengo dos aires de 12.000, que sé yo, el cliente me voy, esto puedo hacer en situ, estoy con el cliente y puedo armar ahí. Tengo un calefón, un termocalefón, no le pongo ducha eléctrica al cliente, le explico y bueno, no meto ducha eléctrica, una ladera que es innegociable y un portón eléctrico. Por ahí una bomba de agua, ¿verdad? Puede ser. Entonces, en una línea monofásica, él automáticamente me va a calcular cuánto kVA es. 11.5 kVA. Entonces, yo con este dato, y acá tengo cuántos kilowatts. Calculado para soportar 5.3 kilowatts de carga más el pico de arranque. O sea, nuestro software detecta cuando es un aire o algo que tiene motor, le agrega automáticamente el 50% solamente a esa carga. A la luz no le agrega, a lo electrónico no le agrega y a lo que tiene resistencia tampoco le agrega. Una consulta, ¿y si el aire es inverter? ¿Eso tiene arranque escalonado? Arranque escalonado y consume mucho menos. Mucho menos. No pusimos la opción, vamos a poner, porque un aire de inverter te consume casi 2 veces menos te consume. Y es arranque suave. Aparte de ser inverter otra vez. Y otra opción que te da también esto. Ahí. Tenemos en kilowatt y el kVA. Con esto ya directo voy con mi planilla, voy con el cliente, armo y ya le paso el presupuesto. Y otro que estamos lanzando justamente ahora, que es la calculadora para equipo trifásico. Ahí. Este es un poco más complejo porque yo tengo que también determinar la carga en mis 3 fases. Pero ¿qué pasa? Y ocurre que hay clientes que a veces la ANDE se fue una fase nomás. Y viene el electricista de confianza y mete todo en una fase de su carga. Entonces yo me voy, quiero cotizar generador, uso mi pieza amperométrica y mido por tensión y uno está con 10 amperes, otro está con 40 amperes, otro está con 60 amperes. Totalmente desfasado mi equilibrio. Entonces este acá yo puedo, con esto puedo ayudarme, puedo poner inclusive el cliente, alguna observación, por ejemplo, tiene ese equilibrio de carga. Y acá tengo unos cuantos parámetros a diferencia del anterior. Tengo el voltaje que puedo cambiar de 380 a 400 a 220. El factor de potencia que dejamos ahí porque acá se toca. Y este es importante, el margen. El anterior, la anterior calculadora automática te le agrega 25% de margen. Acá yo puedo bajar entre un 15 y un 25% para no pasar muy alto mi capacidad de generador. El margen nomás. El margen es mi generador, mi consumo que yo necesito cubrir es 100 kVA.
y yo le agrego un 25% más, un 25 kVA más le agrego, 125. ¿Para qué eso? Algún momento se va a agregar carga para poder colchonar eso. Y segundo, también ayuda con mi energía relativa para los picos de motor arranque. Si bien yo ya calculé, ya tengo ya en mi cotización, ya está el 50% por el pico de arranque de cada motor, lo ideal es un 25%. Otra cosa, nunca hay que llegar al máximo la carga de mi generador. Siempre se recomienda así, un 70%. En este caso sería un 75%, un 25% yo doy para margen. Acá yo puedo agregar, por ejemplo, tenemos ya precargado algunos ítems que son aires, bomba de 1 o 2 HP, pero por ahí, yo tengo un equipo que no está acá, por ejemplo, un cliente que tiene un compresor, la ropa sí, de 30 HP. Voy con un cliente que tiene un motor de 30 HP. Yo directamente acá me cargo que es 30, pongo en HP, no pongo en... Y acá pongo interesante, ¿es una línea monofásica o trifásica? Este es un motor trifásico, 30 HP, difícil que sea monofásico. Y acá está lo que dijo el caballero, ¿qué tipo de arranque es? ¿Es directo? O sea, o es estrella de triángulo o es arranque suave. Puede pasar, ¿cómo yo sé eso? Ya es yéndome yo físicamente a ver el tablero del motor o el cliente me da el dato. Normalmente es estrella de triángulo. Difícil que sea uno directo. No sé, tiene que poner el motor directo a 380. Cosa que no creo que ninguna empresa haga porque le consume una locura, ¿verdad? Entonces normalmente es estrella de triángulo. A ver. Y ahí me va calculando acá en tiempo real la capacidad y también la distribución por fase. Tengo 42 amperes, 42,5 amperes por fase. Por ejemplo, voy agregando acá. Tengo una bomba de 2 HP de agua. Ya me ha cargado automáticamente el HP en 2. Es monofásico y acá yo puedo elegir en qué fase está cargada o en qué línea. Está en RS o T. Porque ¿qué pasa? Cuando yo cargo una bomba en una línea, ya hay una que está consumiendo más que la otra. Entonces, esta calculadora también nos sirve para saber qué tan bien está distribuida la línea. Por ejemplo, podemos cargar nosotros. No quiero medir todo, entonces me voy yo con mi pinza amperométrica que vamos a aprender a usar más adelante. Mido cada una de las fases. Una me mide 30 amperes, la otra me mide 50 amperes, la otra 40 amperes. ¿Qué es la norma? Vamos a cargar una línea que esté sobrecargada. Voy a poner uno de 60.000 monofásico, que es difícil, pero ahí hay un desequilibrio de la línea. Se recomienda que no haya más de 30% de diferencia entre fase y fase, entre las tres fases. Si hay un 30%, tengo que hacer un equilibrio. ¿Por qué? Porque 79 amperes es mi capacidad máxima. Y si mi generador, me decís, no, pero unos días tengo 41 nomás, no. Por este 79 amperes, el que el generador va a trabajar. No importa que las otras dos líneas estén en bajo. El generador no es como una torta que yo voy dividiendo y tengo menos acá tengo yo 25 y acá tengo 60. No. Lo que hace el generador es dividir en 3 cargas. Y cada línea tiene una capacidad máxima. Yo paso eso y no importa que acá me sobra. Él pasa una línea de la capacidad general y él va a cortar, porque hasta ahí llega. Otra ventaja que le da ahorita que puedo descargar un pequeño informe, ¿verdad? Me da la opción de descargar un PDF. Y esto yo puedo directamente mandarle al cliente, ¿verdad? Un informe, ¿verdad? Que su capacidad, corriente máxima, cuántos amperes y qué generador nosotros le estamos recomendando, para esta capacidad un 68 kVA. Vemos otra planilla y vemos qué generador le cotizamos. O nos sirve para nosotros guardar como un relevamiento. Vamos a hacer relevamiento y con este dato nomás ya o le mandamos a nuestro secretario que está en la oficina y nos hace el presupuesto. Para eso también sirve esto, ¿verdad? Y acá dejamos las observaciones. Acá está otro dato, pero puedo poner sus datos ahí si quieren también para usar, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Estas dos herramientas van a tener ustedes en el grupo de WhatsApp, se va a mandar el enlace porque está en internet, o sea, acceso directo es. Y también en el Classroom vamos a tener el acceso a las dos calculadoras. Entiéndanse que el primero es solo equipo monofásico, no puedo calcular o trifásico porque no va a separar una fase.
En la segunda calculadora sí es trifásico. Omar, normalmente en una casa de clase media, ¿verdad? Hay cosas que son trifásicas normalmente. Si en una casa de clase media lo que puede ser trifásico es el motor. ¿Motor de qué? Motor de agua. Normalmente, si son de las viejitas al menos. Suele ser motor de agua. Y ahí entonces tengo que usar el primero que mostraste, entonces tengo que usar este segundo. Sí, pero hay un truco interesante que hacemos nosotros y todos hacen. Yo tengo un cliente que se le dio la casualidad a mi cliente que tiene conexión trifásica, pero no tiene ni un equipo, ni un motor trifásico. Y yo tengo un generador de 7.5 kVA. 7.5 kVA, ¿cuánto amper me da el monofásico? En stand-by te da 8.3. 8.3 y en amper 34 amperes. 34 amperes. Es muchísimo. 34 amperes tengo. ¿Por qué? Porque la energía que, si comparan ustedes el motor, el generador de 20 kVA, ¿cuánto amperes me da? Creo que me da 30 amperes. 30 amperes. ¿Por qué parece que me da menos el de 20 kVA que el de 7.5? ¿Y qué pasa ahí? Claro, yo tengo 33 amperes por fase. O sea, tengo como 3 generadores de 7.5 juntos. En caso de un 7.5 tengo una sola fase, entonces tengo distribuida ahí la potencia en amperes. ¿Qué pasa? Tengo mi cliente que tiene 3 líneas, tiene RST. No tiene ningún motor trifásico. Ninguno, no tiene ningún instrumento trifásico. Yo puedo alimentar con el 7.5 RST. Se puede. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque no le va a afectar a la línea de mi carga mientras no tenga un equipo trifásico. ¿Qué pasa si yo tengo un motor trifásico y meto un generador monofásico? Es un peligro. Es un peligro. Primero no va a trabajar mi motor. Porque no va a cumplir la secuencia. Porque Papá. se puede, pero hay que hacer una modificación en la caja de conexión del motor trifásico, como un capacitor. Conexión statements. Él es mi papá, lo que nos viene a decir, era el fundador de la empresa. Toda la sabiduría tenemos ahí. 7.5 kVA, yo puedo alimentar una línea trifásica así. Lo que hago es, mi fase alimento las 3. Las 3. Y va a la casa. ¿Qué hacemos? Otro caso de clientes que tenemos. Él quiere que solamente se alimente, o sea, yo me voy y cotizo una pieza, el aire, la ladera, está toda una pieza. Pero yo discriminar la carga para que solamente alimente la pieza es muy caro, porque tengo que poner un contactor especial que separe la otra fase. Los circuitos independientes que difícilmente en este país hay, ¿verdad? En la casa. Entonces yo le digo, si alimentar toda la casa y vos vas a administrar tu carga. ¿Cómo es eso? Ya es apelar al cliente, ¿verdad? Puedes prender el aire de tu cocina y si quieres prender tu pieza, te va a apagar de tu cocina y prender tu pieza. No hay ningún problema. Se prenden los dos juntos. Y si es los generadores 7.5 que ahora traen protección, va a empezar a trabajar fuerte, va a parar. Y no va a parar. Tienes que irte al generador y arrancar manualmente. Eso es un rato. El cliente enseguida se va a adaptar y va a aprender cómo funciona, ¿verdad? Entonces, la opción de discriminar la carga de solamente quiere una pieza, difícilmente te suelta el presupuesto del cliente, que es un tablero aparte, contactor aparte, unos relés aparte. Entonces, se recomienda alimentar toda la línea y se va distribuyendo, el cliente va distribuyendo su consumo ahí. ¿En qué caso sí o sí tengo que discriminar? Cuando nos tocó, ¿verdad? Son clientes que tienen una habitación especial, que hay un enfermo y hay ciertos artefactos. ¿Qué recomendamos nosotros ahí? Una línea que vaya exclusiva para esa habitación. Para los servidores. Entonces, tendamos una línea exclusiva, porque usar la línea que ya está instalada, no sabes si otro cable se va a otro lado, si hay derivación, se alimenta otro de ahí. En el futuro puede otro necesita tocar el voz. Entonces, aseguremos una línea exclusiva para esa habitación o para esa zona determinada.
Ahí. Y bueno, ¿alguna pregunta más que tengan, caballero? ¿O algo que acotar? Ese calculador está disponible todo el tiempo. 24 horas y va a estar siempre. O sea, es una herramienta que nosotros mismos usamos y vamos a darle a ustedes también. Sí, no está nomás si ustedes ponen electrocb.com.py, no sale en ningún lado todavía. Tienen que acceder por el enlace que nosotros le vamos a dar. Va a tener WhatsApp y en el claro. Va a estar ahí. Hay que hacer un pequeño repaso de la unidad de medida que vimos, ¿verdad? Porque hoy fue muy complejo para aquellos que no entendemos tanto electricidad, ¿verdad? La unidad de medida, que es prime, que es standby, que me quiere vender a mí, los vendedores siempre me van a querer vender standby. Yo necesito el dato de prime para mi cliente. Vamos a nuestro. Acá. Los generadores se venden por kVA. Donde te vayas, te van a preguntar cuánto kVA querés. Si vos le decís a un vendedor, más si es nuevo, quiero tantos kilowatts, te va a tirar cualquier cosa o no te vas a responder. O no tengo, te va a decir nomás, tal temporada alta, ellos se creen los dioses y te responden luego a veces. Entonces, siempre pasemos directo, tanto kVA es mi consumo. Y el kVA, cuando yo pregunto, cuando consulto al proveedor, o cuando yo le paso datos a mi cliente, tengo que pasarle siempre la energía, la potencia continua, que es mi prime. Mi standby me va a funcionar, pero recordemos que son 8 horas nada más que va a dar esa potencia en standby. Es 8 horas también estimado, papá, ¿verdad? Porque eso se calienta, eso rápido y de 8 horas pasamos a 6. Entonces no es que sí o sí 8 horas va a tener standby y después pasa prime. No siempre se cumple eso, es como un máximo. Pasamos que en kilowatt es mi unidad de medida. Yo voy a tener siempre los datos en kilowatt. Cuando me voy yo y veo la placa de un aire, me dice su potencia en HP, en kilowatt y en ampere. Rara vez se dice cuánto kVA es el aire, porque no es una unidad de medida para ellos. Transformador, dice kVA. Transformador dice kVA porque también usa esa misma lógica, ¿verdad? Como un generador. Solo que es mucho más cercano a esta diferencia. ¿Alguna pregunta? Ahí puede ser el grupo una placa de un generador que dice Prime y Standby. Sí. No puedo poner ese gran. El que mandó en el grupo, sí. Está en Prime en 45 y en Ampere 68. Es Ampere. Ampere. Mira que te vende como 50 kVA. Vos le preguntás, este es Hyundai, le preguntás con Magro y 50 kVA te vende, pero 45 te va a dar realmente después. Es más, si no me equivoco, papá, esto después cuando el generador mientras más edad tiene, menos el tiempo que pasa entre standby y prime, ¿verdad? No, por el 10 se determina la potencia. Pero bueno, el generador también, pero vos me decís que envejece y se gasta, no. Por el motor que va. No se gasta. Mantiene siempre. Lo que baja de potencia es el motor con el tiempo, ¿verdad? Se desinfla, como se dice. Se desinfla. Que se puede reparar cambio de camisa y de pistón y ya recuperamos de vuelta. Bueno, tenemos ahora un 10 minutos de descanso y luego va a entrar Oscar Ferreira y mi papá para hablar sobre lo que es ABR. Tenemos un pequeño break.